Vamos a conocer a Manuel, un ingeniero aragonés, aunque antes hemos quedado con Luis, su hijo, que nos está esperando en la gran estación central de Nueva York. Vamos a ver si entre tanta gente encontramos a Luis, que nos ha dicho que nos iba a esperar tomando un café. Luis, sí. ¿Eres Luis? ¿Qué tal? Hola. Soy Jorge, de Aragoneses por el Mundo. ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí tomando un café. Bueno, Luis, ¿que aragonés del todo no es? No, nací aquí en Nueva York, pero mi padre es de Aragón y llevo yendo al pueblecito de mi padre desde que nací. ¿Cuál es el pueblo? Se llama Orés, está en las 5 villas en el Prepirineo. Pues es diferente, mucha gente no se lo espera, de cuando ven mi nombre no se imaginan que soy español, porque tengo pinta bastante normal para la gente de aquí, y en España la gente no se imagina que soy americano, y cuando se lo dicen se sorprenden bastante. Todas las fechas en Navidad hacen espectáculos de Navidad. Este es un espectáculo de luces que ponen imágenes de Navidad y diferentes cosas que la gente relaciona bastante con Navidad. Bueno, ya hemos montado en uno de los típicos taxis de Nueva York. ¿Por qué son tan típicos? ¿Son necesarios o el metro hace buena función? Bastante necesarios. El metro también hace mucho, la gente lo frecuenta bastante. Yo casi siempre cojo el metro, es bastante más fácil, es impresionante. De pequeño en el pueblo, con toda la libertad de andar por todo el pueblo, pues entonces es un cambio increíble. ¿Pero luego se echa de menos la ciudad? Se extraña bastante en cuanto dejas la ciudad, porque en la ciudad puedes encontrar lo que quieres. Ahora nos dirigimos a uno de los iconos, ¿verdad?, de esta ciudad también. Efectivamente, vamos a ir a la Estatua de la Libertad, que es donde les inscribían todos para llegar a Nueva York. Siempre ha sido un símbolo de Nueva York y de la libertad, que cuando la gente llega a Estados Unidos y se ve desde cualquier parte de Nueva York. Bueno, y ahora estamos en el ferry turístico, que bueno, un poco más grande que el Eurobús en Zaragoza. Efectivamente, yo me he quedado con ganas de montarme en el Eurobús, porque como he trabajado todo el verano en el Expo, pues entonces nunca tuve la oportunidad y me gustaría haberlo hecho. Bueno, ¿has sido hasta pregonero de tu pueblo? Pues sí, en el pueblo, como querían tener a alguien joven y a alguien interesante también, pues me hicieron pregonero, y era un honor tremendo para mí, que siempre he tenido mucho amor para el pueblo, y este ha sido el mejor verano de mi vida por esa razón. pues la que de ella es la oficina de mi padre. ¡Vamos! Venga, vamos para allá. Pues ahora os presento a mi padre, que es el aragonés 100%. Muy buenas, Manuel. ¿Qué tal? Aquí Jorge, de Aragoneses por el Mundo. Hemos tenido un buen guía por Nueva York, ¿eh?, con tu hijo. Sí, hombre, seguro que sí. Sí, parece aragonés. Lo es. Con acento... Al 99%. Al 99%, eso es. ¿Por qué decides venir a Nueva York? Pues bueno, pues un poquito el sentido de aventura. Acabas ingeniería, quieres un poquito de cambio, y en aquellos años yo tocaba en La Tuna y conocí a unos chicos que estaban tocando en Nueva York y me invitaron a venir, me animé, y pues para aprender inglés y no ha ido mal. No ha ido mal, la verdad es que no ha ido mal. Telemetrics nos dedicamos a distribución de componentes electrónicos. Trabajamos por todo el mundo, con Japón. Tengo muchos clientes en España, en Zaragoza, tengo muchos clientes. Bueno, Jorge, vamos para arriba entonces. Venga, vamos. Venga. Y bueno, pues ya hemos llegado a tu casa, a tu otra casa, porque de la de Aragón, ¿qué es lo que más echas de menos? En casa somos panaderos, ¿no? Y mi padre fue panadero, mi hermano es panadero, y hace un pan impresionante, ¿no? El pan de Orés, tremendo. ¿Y cómo la celebráis, la Navidad en Orés? Pues la Navidad es pues familiar, como todo el mundo, ¿no? Y nos juntamos todos los hermanos. Yo no crecí con la tronca, o sea, yo cuando fui pequeño nunca lo hicimos en casa, y ni creo que nadie lo hizo. Es una cosa que es de los sobrinos. Ahora mi hermana lo hace con los sobrinos, y creo que las nuevas generaciones sí que lo hacen. Tú has crecido con eso, ¿no? Los últimos años sí que lo hemos hecho. Sí. ¿Y cómo se hace, Luis? Pues con un palo un palo caliente, le das a la tronca y dices: tronca de Navidad, caga, turrón y mazapán, y muchas botellas de champán. Oye, y pasando por el pasillo de tu casa, lo que sí que he visto y me ha llamado la atención es que tienes muchos discos. Veo que tienes la guitarra en el salón también, y me has dicho que has estado en La Tuna. Sí, ¿Es bueno, una de tus pasiones? Sí, la música siempre está conmigo, ¿no? Bueno, y aparte del trabajo,
tu hijo y la música, ¿a qué es a lo que más le dedicas? ¿A qué más le dedico? Sí, Pues, más tiempo. Pues quizás el deporte me lo tomo muy en serio, ¿no? Como yo estaba enterado de que eras muy deportista, ¿sabes qué he hecho? Traerme las zapatillas de deporte y veo que tienes un parque aquí cerca de casa. Nos damos ahí Pues, un garbeo, si a ver qué tal vas. Si quieres le metemos, no hay problema. ¿Estáis listos? Sí, sí, Yo venga. soy Manuel, ¿tú? Cuando quieras. ¿Sí? Venga, vamos. Bueno, Manuel, ¿cuánto tiempo llevas haciendo deporte? Pues desde pequeño, me ha gustado siempre, sí. Y sobre todo, ¿qué haces? ¿Lo de correr y bicicleta? Sí, correr bici, últimamente esquí de fondo. ¿Y por dónde prefieres? ¿Por un parque como este o por tu pueblo, que seguro que tiene rincones preciosos? Pues los dos son impresionantes, ¿no? El Prepirineo tiene, para la bici es espectacular. Y correr, pues los dos igual, ¿no? Aquí está bien, en un sitio como este se corre muy bien también, ¿no? Bueno, Manuel, para. Bueno. Ahora, que me estás dejando... ¿Qué va? Este es un chico joven como tú. ¿Cuánto le dedicas tú al deporte cada día? Pues bueno, entre una hora. Hay fines de semana más, quizás 2-3 horas, sí. Se nota, ¿eh? Bueno, ¿Y qué competiciones has hecho así? hombre, la más fuerte quizás sea el Campeonato del Mundo de Triatlón de Invierno, que participé 2 años, hace 6-7 años, ¿no? Y luego pues maratones de pie, maratones de esquí de fondo. Casi prefiero la otra actividad que tienes, que es la música. No sé si tienes algo previsto. Pues mira, esta noche toco con un par de amigos que son flamencos y si os queréis pasar, pues encantados, claro. Pues nos cambiamos y te vamos a ver, ¿vale? Estupendo. Pero a casa corriendo. Venga. Bueno, Jorge, estamos ya en el Luchías, el sitio donde vamos a tocar esta noche. Aquí es donde vais a montar la fiesta. La fiestecilla, bueno, ya veremos, lo que sea, sí, está bien. Oye, ¿este grupo no te gustaría llevarlo alguna vez a Orens? Pues me encantaría, vamos a ver, yo tengo dicho 1000 veces, lo que pasa es que no hay manera de sacarlos de aquí, que son pero bueno, me encantaría llevarlos. ¿Y a ti se te puede sacar? Me refiero, ¿que volverás a Orens algún día para vivir ahí? Mi corazón está siempre allí, ¿no? O sea, y mi intención sería pues pasar más temporadas, en el futuro, más temporadas en el pueblo y en Alagón, ¿no? O sea que esa es mi intención, ¿no? Bueno, a ver qué ocurre. Y a ver qué qué dice ocurre. Luis también, ¿no? A ver qué dice Luis también, sí. Bueno, vamos a ver qué es lo que hacéis vosotros. ¿Habéis preparado algo navideño? Pues mira, sí, igual la tocamos. Es una pequeña rumba villancico que le cambia un poquito la letra en honor a vosotros y en honor a los aragoneses que están en la distancia. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Pues oye, vamos adentro, vemos cómo actuáis y nos despedimos ya. Estupendo, Jorge. ¿Vale? Venga, Mil gracias. La próxima canción está dedicada a todos los aragoneses y especialmente a dos que están muy lejos, que son Pilar y Aurelio. Se llama Big Apple Chorus y bueno, actúan aquí casi todos los fines de semana y entre semana, pero de forma limitada hasta Navidad. Así que hay que venirse hasta aquí para verlo.